Jueves Santo. Pedro, el hombre fuerte que no conocía su propio miedo. Había una vez un hombre llamado Pedro, un pescador, uno que prometió no soltarse. No era sabio como los escribas, ni importante como los sacerdotes. Era pescador, de manos fuertes, de voz firme, de carácter impulsivo, pero tenía algo que lo hacía especial. Amaba a Jesús. Desde el día en que lo conoció, lo dejó todo: las redes, la barca y su vida. Pedro no era el más perfecto, pero sí el más apasionado. Si Jesús caminaba, Pedro corría. Si Jesús hablaba, Pedro respondía primero. Si alguien dudaba, Pedro defendía. Y un día, Jesús lo miró a los ojos y le dijo algo que nadie olvidaría: Tú eres Pedro, y sobre esta roca construiré mi iglesia. Pedro no entendió todo, pero lo sintió. Él era importante, él era fuerte y él no iba a fallar. Y Pedro se lo creyó. Luego llegó una noche, una mesa, pan y vino. Jesús estaba más callado de lo normal. Había algo en el ambiente, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración, y entonces dijo: Esta noche todos se van a apartar de mí. El silencio se hizo pesado, pero Pedro no podía aceptar eso. Se inclinó hacia adelante, con el corazón ardiendo, y dijo: Señor, aunque todos te abandonen, yo no. Jesús lo miró, no con dureza ni enojo, sino con ternura, y le respondió: Pedro, mi amado Pedro, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. No, Señor, no digas eso, porque aunque tenga que morir contigo, yo no te voy a negar. Y en ese momento, Pedro hablaba desde lo más sincero de su corazón, pero no desde lo más profundo de su verdad. Horas después la noche cambió. Antorchas encendidas, pasos apresurados, voces duras y gritos. Jesús fue arrestado y Pedro corrió, pero no hacia él. Corrió detrás, a lo lejos, y lo suficiente para no perderlo, pero no lo suficiente para ser visto. Llegaron a un patio y había una fogata. El aire era frío. Pedro se acercó intentando parecer alguien más, pero alguien lo miró. ¡Tú también estabas con él! El corazón de Pedro se detuvo un segundo. Sintió el peligro, sintió el miedo y dijo: No sé de qué hablas. Se quedó en silencio mirando el fuego como si nada hubiera pasado. Pero dentro de él algo ya se había quebrado. Pasaron unos momentos. Otra voz: ¡Sí, tú eres uno de ellos! Pedro tragó saliva. Las manos le temblaron y respondió: No, yo no lo conozco. Ya no era duda, era defensa. Y entonces por tercera vez una voz firme: ¡Claro que sí! ¡Tú estabas con él! Y Pedro ya no lo pensó. El miedo lo tomó por completo. ¡Que no! ¡No lo conozco! ¡Jamás lo había visto! ¡No! ¡Jamás lo había visto! Y en ese instante, el gallo cantó. Un sonido simple, pero que partió la noche junto con el corazón de Pedro. Pedro se quedó inmóvil y entonces levantó la mirada y lo vio. Jesús, desde lejos, lo estaba mirando, no enojado ni con reproche. Lo miró con amor. Un amor que no juzgaba, pero que lo conocía completamente. Y en ese instante Pedro entendió todo. Entendió su debilidad, su miedo. Entendió que no era tan fuerte como pensaba y entendió el poder de Dios para verlo todo. Y eso le dolió más que cualquier golpe. Salió corriendo, no para huir de los demás, sino para huir de lo que acababa de ver en sí mismo. Y lloró amargamente como un niño, como alguien que amaba pero no supo sostener.
como alguien que prometió, pero no resistió, como alguien que creyó ser fuerte hasta que el miedo le mostró quién era. Pero Jesús ya lo sabía. Él sabía quién era Pedro y de qué era capaz. Sabía que lo iba a negar y aún así lo eligió, lo llamó roca y le confió todo. Y no por su perfección, sino porque conocía su corazón. Pedro no era fuerte, porque a veces, amados hermanos, Dios no construye sobre tu fuerza, construye sobre tu verdad. Y Pedro, ese hombre que lloró amargamente en la noche como un niño, sería el mismo que después ya no volvería a negar, porque hay lágrimas que no destruyen, pero te despiertan. Y porque este pasaje fuertísimo nos viene a recordar que no somos quienes creemos ser cuando todo está bien. Somos quienes decidimos ser cuando el miedo nos enfrenta. Alejandro y la noche que se conoció de verdad. Alejandro tenía 32 años y en los últimos meses sentía que algo dentro de él había cambiado. Se levantaba más tranquilo, pensaba antes de reaccionar y había dejado atrás tantas cosas que antes lo dominaban. En más de una ocasión, mirándose al espejo, pensaba, ya no soy el mismo. Le gustaba esa sensación, se sentía fuerte, claro y dueño de sí mismo. Alejandro había salido de una relación que lo había desgastado. No había amor, pero tampoco sabía soltarla. Mucha discusión y silencios incómodos, idas y vueltas que lo dejaban vacío, pero un día decidió parar. Se prometió a sí mismo que ya no volvería ahí y que iba a respetarse, que iba a elegir la paz aunque doliera. Y por primera vez lo estaba logrando en mucho tiempo. Ya dormía mejor, pensaba más claro, se sentía más ligero. Hacía nuevas actividades en su vida y poco a poco empezó a creerse algo. Ya no soy el mismo, ya nunca más voy a caer en lo mismo. Una noche que todo parecía tranquilo, estaba en su cuarto en silencio y la luz tenue de la lámpara estaba encendida. El celular descansando a un lado, hasta que vibró. Un mensaje. Era de ella y solo decía, oye, te estuve pensando, ¿podemos hablar? Nada más. Pero para Alejandro eso no era un mensaje, era una puerta. Una puerta a todo lo que ya conocía, a lo que había vivido, a lo que sabía que no le hacía bien, pero que todavía le movía algo por dentro. Se quedó viendo la pantalla y el corazón empezó a latir más fuerte. Sabía lo que tenía que hacer, ignorarlo, pero también sabía lo que sentía. Ganas de responder. No era amor ni claridad, solo miedo a soltar del todo. Ese miedo silencioso que no grita pero empuja. Alejandro dejó caer el celular boca abajo y respiró. Caminó por el cuarto. Intentó convencerse. No vale la pena. Ya pasé por esto, yo ya no soy ese. Pero el pensamiento volvió. Solo voy a responder para cerrar bien. Y en ese solo cruzó la línea. Tomó el celular, respondió y en segundos todo lo que había construido empezó a desmoronarse. No de golpe ni dramáticamente, suave, como se empieza todo lo que te rompe. Minutos después Alejandro dejó el celular. El cuarto seguía igual. La noche seguía tranquila, pero él... Ay, Alejandro. Él ya no. Se sentó a la orilla de la cama. Miró al frente, sin poder sostener lo que sentía. Se sentía decepcionado, muy decepcionado, no hacia ella, hacia él. Y en ese silencio entendió algo que le dolió más que todo. No es que no supiera, es que no se sostuvo a sí mismo. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, no intentó justificarse, ni dijo no pasa nada ya que. Solo se quedó ahí sintiendo el peso de haberse fallado. Y en ese silencio Alejandro sentía que algo le atravesaba el pecho, porque se había fallado a lo que prometió ser. Ese hombre que estaba intentando construir esa paz que tanto le había costado recuperar. Pensó, no solo estoy eligiendo mal, me estoy alejando del plan que Dios tiene para mí, de ese futuro más limpio, más libre y más en paz. Y por primera vez no se justificó, no dijo, no pasa nada, es la última vez. Simplemente decidió, tomó el celular, miró la conversación y sin enojo ni drama bloqueó.
No era orgullo, era por respeto a lo que estaba construyendo. Minutos después entró otro mensaje, otro número, otra forma de volver a lo mismo. El corazón le latía fuerte, pero esta vez no dudó. No respondió, ni explicó, ni volvió atrás. Y en ese pequeño acto tan silencioso, tan invisible para los demás, Alejandro hizo algo que nunca había hecho antes. Se mantuvo. Y esa noche por primera vez no se sintió fuerte, se sintió fiel. A veces no cambias cuando prometes, cambias cuando por fin decides no volver. Pedro prometió, pero el miedo lo venció. Alejandro prometió, pero la debilidad lo probó. Y ahí está la verdad, no basta con querer cambiar, hay que sostenernos cuando nos cuesta, porque cada decisión te acerca o te aleja de la vida que Dios tiene para ti. Como pregunta reflexiva vas a responder qué decisión sabes que tienes que sostener para no volver a fallarte y acercarte a la vida que Dios quiere para ti. Te leemos gustosos en la caja de comentarios.